El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar lección de escuela sabática regular. El libro de Efesios. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Hemos visto vidas con objetivo, varón, Job, un varón perfecto. La Biblia al día, el libro de los Salmos, el Salmo 67. El devocional, reflejemos a Jesús. El tema central con nuestro pastor Ted Wilson, capítulo 16 de El conflicto de los siglos. Y la escuela sabática para nuevos creyentes. Lección número 2, el poder de la palabra de Dios. Tercer trimestre. Ahora nos toca estudiar la escuela sabática regular. Tercer trimestre. Con la lección número 3 del libro de Efesios. El Señor ha escogido a mi querida esposa Rosita como instrumento para dirigirnos en esta lección. Así que les dejo con ella. Yo regreso en una hora. Bendiciones. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana de miércoles. Y definitivamente que es preciosa. Tenemos un sol radiante, espectacular y hace bastante calor. Pero damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha bendecido. Y queremos seguir recibiendo y agradando a Dios y agradeciéndole por cada una de sus bendiciones. Así que vamos a entrar en materia. Vamos a compartir la presentación que tenemos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija para que cada uno de los principios que el Señor tiene a bien enseñarnos hoy puedan calar en nuestra mente y puedan cumplir con la misión por la cual el Señor nos ha dado esta guía de estudio y en particular esta lección. Así que vamos a entrar ya en materia. Vamos a compartir la pantalla que tenemos aquí y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que podamos comprender cada una de las lecciones que el Señor tiene para nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por la vida, por la salud, por los alimentos, por el sustento que tú nos provees. Gracias por el sol. Ayer tuvimos lluvia, hoy tenemos sol. Qué bendición, Señor, recibir de ti todos los días lo que es necesario para nuestro sustento diario. Ahora, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu nos dirija, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, que podamos recibir lo que tú has preparado para cada uno de nosotros, que podamos ser alimentados espiritualmente y que prosperemos en todo, ya sea física y espiritualmente, para tu honra y tu gloria. Dirígenos ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando la guía de estudio titulada Efesios. El autor ha querido que nosotros recordemos que él le puso un título un poquito más largo. Así que el título de la guía, el título general de la guía de estudio es Efesios, cómo seguir a Jesús en tiempos de prueba. Y definitivamente que cada uno de nosotros está viviendo su propia prueba. Les dije que hace calorcito, así que
El Señor ha tenido a bien permitir que en estos precisos momentos de la historia de este mundo nosotros pasemos por las pruebas necesarias que nos santificarán, ¿sí? Que nos van a preparar para que cuando Jesús venga nosotros podamos estar listos para ir a morar con Él, para vivir eternamente en santidad, en compañía con los seres celestiales que son santos. Y cada una de estas pruebas tiene como objetivo hacernos santos, hacernos como Jesús y como su Padre Celestial y como el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el encargado de guiarnos a toda verdad, de enseñarnos la palabra de Dios, que eso es lo que estamos haciendo en cada una de estas reuniones. Y el objetivo es que una vez que tú aprendas la lección, pues hay que pasar por una evaluación para ver que también aprendiste la lección. Así que estamos aprendiendo las lecciones que el Señor quiere que aprendamos y que cuando vengan los tiempos de prueba, los tiempos para evaluar que también aprendimos la lección, podamos mantenernos siguiendo a Jesús, podamos mantener nuestra vista fija en Jesús durante la prueba. Y si la hacemos así, podremos tener la seguridad de obtener la victoria en cada una de esas pruebas. Recordemos que el salmista David fue probado en cada aspecto de su vida. Yo creo que más que el salmista y más que Moisés, fueron dos personajes bíblicos que yo considero que, wow, pasaron por las de Caín. Y sin sacar y quitarle el mérito al apóstol Pablo, que también pasó las de Caín. Así que, y ese es un dicho que tenemos aquí en Panamá, pasar las de Caín. Así que pasaron tiempos sumamente difíciles. Así que para que ellos nos escriban y nos digan, oye, se puede seguir a Jesús en tiempos de prueba, ellos lo están diciendo no por teoría, sino porque ellos aprendieron también a seguir a Jesús en tiempos de prueba. Y el salmista David en el Salmo 9 nos dice, el Señor será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Aprendamos a refugiarnos en los brazos amantes de nuestro hermanito mayor Cristo Jesús y podamos confiar en Él, porque Él no nos va a desamparar. Si nosotros le buscamos, Él estará allí. Y como aprendimos hace unos días, el que busca, encuentra. Tocad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Y esa promesa, el salmista nos ha dicho que Él no desampara a aquellos que le buscan. Imagínense que lo que dijo Jesús en el Nuevo Testamento, ya David lo sabía en el Antiguo Testamento. Así que damos gracias a Dios por esta guía de estudio que nos va a enseñar cómo seguir a Jesús en tiempos de prueba y que durante esos tiempos de prueba nosotros podamos experimentar un nuevo gozo, una nueva emoción de seguir a Jesús a pesar de los tiempos difíciles, porque Jesús nos dijo que si estas cosas que Él nos ha hablado permanecen en nosotros, entonces su gozo estará en nosotros y nuestro gozo se cumplirá. Mantendremos el gozo a pesar de, estaremos en paz a pesar de, porque sabemos en quién hemos creído y Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y usted dirá, pero Jesús no está aquí. No, Jesús no está aquí, pero Él dijo que Él iba a enviar al Consolador, que iba a enviar al Espíritu Santo para que Él, en representación de Jesús, estuviera aquí ayudándonos, guiándonos, porque Jesús con un cuerpo físico no iba a poder estar con todos nosotros. Somos muchos los que seguimos a Jesús, pero el Espíritu Santo, como es Espíritu, Él sí podía estar con todos nosotros al mismo tiempo. Así que agradezcamos a Dios por la bendición de tener con nosotros al Espíritu Santo, que es el que va a reanimarnos, nos va a levantar cuando estamos caídos para que podamos experimentar un nuevo gozo, el regresar a nuestro primer amor
a pesar de los tiempos difíciles. Y esta semana, en esta tercera lección, estamos aprendiendo a depender, a experimentar el poder de Jesús en nuestras vidas. Qué importante lección. En vez de andar como cristianos derrotados, el Señor quiere que sepamos que Él tiene poder y que ese poder está a disposición de cada uno de nosotros. Así que durante esta semana, perdón, hemos estado estudiando el capítulo 1 de Efesios y hemos estado viendo los últimos versículos del capítulo 1. Hemos estado estudiando del versículo 15 al 23 del capítulo 1 de Efesios. Y los tres temas que estamos estudiando esta semana que tienen que ver con esos versículos son los siguientes. El primer tema que ya vimos fue las oraciones de alabanza y agradecimiento, que son esenciales para nuestra vida cristiana. Es esencial que nosotros, habiendo recibido todas las bendiciones espirituales que el Padre nos dio en los primeros versículos del capítulo 1, específicamente versículos 3 al 14. Allí vimos que el Padre Celestial había ideado desde antes de la fundación del mundo bendecirnos con toda bendición espiritual. ¿Cómo no vamos a poder alabar y agradecer a Dios por estas bendiciones? La segunda parte del capítulo 1 de Efesios entonces nos lleva a una respuesta correcta después de haber recibido todas estas bendiciones de nuestro Padre Celestial. Nos lleva a orar y agradecer y alabar a Dios porque solamente Él es digno de toda alabanza. Luego estuvimos viendo, y creo que ayer también lo vimos, sí, lo vimos, el otro tema principal que el apóstol Pablo quiere que aprendamos, y es que es indispensable experimentar el poder transformador de Cristo y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios nos ha dado poder para vencer cualquier situación en nuestra vida. El poder está a nuestra disposición. El Espíritu Santo está sentado esperando, y está sentado porque nosotros no queremos admitir que necesitamos ayuda. Somos tan orgullosos y tan egocéntricos que pensamos que podemos hacerlo todo sin ayuda. Y el Espíritu Santo no le queda de otra que sentarse a esperar a que toquemos fondo para darnos cuenta de que Él tiene el poder que el Padre nos ha enviado para vencer todo obstáculo que nos ha puesto el enemigo, para vencer todo pecado en nuestra vida. Así que hemos estado aprendiendo cómo experimentar el poder de Dios en nuestras vidas y vamos a incursionar ahora en este día, en esta parte de la lección. Vamos a ver el poder de Jesús para vivir libremente sin temer a los poderes rebeldes de este mundo. Sí, hoy vamos a aprender que el poder de Jesús para resucitar, el poder de Jesús para sanar, también es suficiente para liberarnos a nosotros del temor de nuestro enemigo, de aquel que es el príncipe de las tinieblas. Bueno, vamos a entrar en materia. Tenemos que el versículo para memorizar en esta semana viene de Efesios 1, 19, 20, que nos dice: mediante el Espíritu Santo, nosotros los creyentes podemos conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, según la acción de su potencia. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. Yo no sé quién hizo esta gráfica, pero tiene a Jesús en el lado contrario
Dios está sentado, digo, Jesús está sentado a la diestra del Padre, a la izquierda. Así que ustedes obvien estos detalles técnicos, pero lo importante es que Jesús está sentado a la diestra del Padre y desde allí Él recibe las bendiciones espirituales y nos las pasa a nosotros. Recibe el poder del que el Padre nos ha enviado para vencer todo obstáculo, todo pecado, y también hoy vamos a aprender que el Padre Celestial nos ha dado poder para vivir sin temor de los poderes de las tinieblas. Ese es el mensaje que tenemos para hoy. Cristo está sobre todos los poderes y vamos a ver en qué consisten esos poderes. Pablo ha celebrado la exaltación de Jesús, quien ahora se sienta con el Padre en el trono cósmico. Luego de definir la posición de Cristo en relación con su Padre, sí, Pablo nos dice en Efesios 1:20 que Jesús está sentado a la diestra en los cielos. Ahora Pablo vuelve a hacer mención de esa relación de Jesús, pero ahora en relación con los poderes de las tinieblas. Y nos dice el Efesios capítulo 1, versículo 20 y 21, la cual operó, hablando del poder del Padre, operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí hay dos aspectos que vamos a estar viendo hoy. Vamos a estar viendo que Jesús está sobre todo, principado, autoridad, poder, sobre todo, y sobre cualquier otro nombre que se quiera nombrar que tenga poder. Sí, es cierto, el príncipe de las tinieblas tiene poder, pero Jesús está sobre ese poder. Y no solamente sobre ese poder ahora, en este siglo, sino a lo largo de los siglos venideros. Interesante. Así que como corregente con el Padre, Jesús está muy por encima de todos estos poderes. Vamos a comparar la mención que hace Pablo de los poderes espirituales del mal en Efesios. Y vamos a contestar esta pregunta. ¿Por qué crees que Pablo está tan interesado en estos poderes? Vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 21, a ver qué nos habla de los poderes. Y nos dice, ahora Cristo está muy por encima, muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. También vemos en Efesios capítulo 2, versículo 2, lo siguiente. Muy bien. En Efesios capítulo 2, versículo 2, Pablo hace alusión a estos poderes, pero de esta forma. Dice que nosotros vivíamos en pecado igual que el resto del mundo, obedeciendo al diablo. Lo está poniendo bien clarito. Nosotros, antes de conocer a Jesús, obedecíamos lo que el diablo nos decía, porque él es el líder de los poderes del mundo invisible. Él es el líder aquí, en este mundo. Y es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Wow. Ese sí es un golpe grande. Y hace aquí una división
Porque Pablo nos está diciendo en Efesios 2, capítulo 2, versículo 2, que hay dos grupos. Hay un grupo que obedece al diablo como líder. Y hay otro grupo que no le obedece. Hay un grupo en cuyo corazón el diablo le lleva a desobedecer a Dios. Los que se niegan a obedecer a Dios están siendo liderados por el diablo. Y si hay un grupo que se niega a obedecer a Dios y está liderizado por el diablo, quiere decir que hay otro grupo que sí obedece a Dios y que es liderado por Jesús. Así que por default estamos viendo dos grupos aquí. Ahora, estamos viendo que el diablo también tiene poder y que muchas personas se dejan influenciar por lo que dice el diablo. Ahora, tengo que admitir que antes de que nosotros conociéramos esto, sí obedecíamos al diablo porque no teníamos idea de que era él el que nos estaba dirigiendo. Pero aún así, el Espíritu Santo tenía cierta influencia sobre nosotros y nos hacía ver cuándo era algo bueno, cuando tomábamos una decisión correcta, cuando tomábamos una decisión incorrecta. Pero por naturaleza éramos hijos de desobediencia. Así que ese es el tipo de poder que tiene Satanás. Ahora nos dice Efesios 6:12 lo siguiente: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. ¿Sabía usted que nosotros vivimos en un mundo de tinieblas? Sí, este mundo, gracias a la decisión de Adán, vive desconectada del mundo de la luz. Mientras que Adán y Eva fueron obedientes a Dios, ellos vivían con una vestimenta de luz y estaban rodeados de luz. Pero una vez que decidieron desobedecer a Dios, se desconectaron de la fuente de luz, y es por eso que ese manto de luz que llevaban puesto, que les impedía ver que estaban desnudos, desapareció cuando pecaron, porque se desconectaron de la fuente de luz, así que quedaron en oscuridad. Y este mundo es dominado por aquel que una vez fue una luz bella. Se llamaba Lucifer, luz bella. Y él también tomó la decisión de desconectarse de aquel que era la fuente de luz, que es nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Él lo dijo: yo soy la luz del mundo. Cuando tú te desconectas de la luz del mundo, ¿en qué quedas? En oscuridad. Así que Lucifer y todos los ángeles que se rebelaron en contra de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo y de los seres celestiales que quedaron en el cielo, se desconectaron de la luz. Por ende, ahora ellos dominan las tinieblas, viven en permanente oscuridad, porque rechazaron vivir en luz. Y todos aquellos que hemos desobedecido a Dios, vivimos en oscuridad. Por eso tropezamos y caemos, porque no podemos ver por dónde andamos, porque vivimos en oscuridad. Así que nuestra lucha no es contra seres humanos, es contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas. ¿En dónde? En las regiones celestiales. Yo pensé que Jesús era el que estaba en regiones celestiales. Sí, porque nos dice que todas las bendiciones espirituales las hemos recibido de Jesús en regiones celestiales. Así que quiere decir que en estas regiones celestiales se está realizando también un conflicto. Nosotros vamos a Jesús donde Él está en regiones celestiales para recibir de Él las bendiciones espirituales,
Pero nos encontramos que en las regiones celestiales también hay un conflicto con el poder de las tinieblas. Se opone a que nosotros recibamos de Jesús estas bendiciones espirituales y por ende hay una lucha. Pero Jesús nos está diciendo que nuestra lucha no es contra seres humanos. Así que cuando usted se pone a discutir con su esposo, con su esposa, cuando usted se pone a tener luchas con sus vecinos, está perdiendo la perspectiva, porque la lucha no debe ser contra ellos, sino contra aquel que está actuando en ellos. Es contra el príncipe del poder de las tinieblas, de las potestades de las tinieblas. Así que ese es el mensaje que Pablo nos está dando. Pero aparece una situación interesante. Pablo está presentando a Jesús en Éfeso y resulta ser que Éfeso es una ciudad, es un centro de artes mágicas, es una ciudad que está funcionando conforme al poder de las tinieblas. Y aquí Pablo va a presentar a Cristo y Cristo va a lograr que los efesios logren la victoria sobre el ocultismo que practican en sus vidas. Vamos a ver una situación que se dio en el tiempo de Pablo que nos ayuda a ver no solamente el poder de las tinieblas, sino también el poder de Jesús sobre las tinieblas. Y ese hecho está, ese evento que se dio está registrado en Hechos capítulo 19, versículos del 11 al 20, donde vamos a ver la historia de los 7 hijos de Esceva. Vamos a ver de qué trata esta historia. Y la verdad central que se quiere lograr con esta historia es que si nosotros resistimos al diablo por fe en Cristo, él huirá de nosotros. Pero si pensamos en resistirle usando el nombre de Cristo o sus obras como conjuro o encantamiento, Satanás nos vencerá. No es cuestión de decir, bueno, en el nombre de Cristo Jesús, esto. Si tú no tienes una relación con Cristo Jesús, no te metas a estar usando el nombre de Cristo en vano, porque Satanás te va a vencer. Él sabe quiénes son de Cristo y quiénes no. Y eso lo vamos a ver ahora. Así que en Hechos capítulo 19 se narra la siguiente historia y nos dice el versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, del cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban y los espíritus malos salían. Así que Pablo está demostrando que él tiene un poder superior al poder de las tinieblas. Y aquí nos dice que en la escuela de Tirano, Pablo enseña que el uso de paños y delantales o toallas era un acomodo de la fe supersticiosa de los efesios. O sea, él lo que hizo fue presentar el poder de Dios utilizando la misma superstición de ellos. Así que los paños y los delantales no era que tenían algún tipo de poción mágica para curarlos, sino que simplemente era una manera de revelarle a los efesios a través de lo que ellos conocían, que el poder que actuaba en Pablo era mayor que el poder que ellos tenían con el príncipe de las tinieblas. Qué interesante cómo Pablo se maneja en esta situación. Y nos dice Hechos 19, 13 y 14, que algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. ¿Ok? Y lo dejo ahí hasta el 13 porque aquí viene el asunto.
algunos de los judíos exorcistas usaban gran variedad de encantamientos y métodos mágicos que intentaron invocar entonces el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus de demonios. Pero ¿qué pasa? Había un judío llamado Esceva, y se dice, él se llamaba judío según los sacerdotes, y que él era jefe de los sacerdotes. Pero realmente esto, él se autonombró así, y Lucas solamente registró sus jactancias. Así que estamos hablando de un judío que se llamaba Esceva, y él se autonombró jefe de los sacerdotes, y ellos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús para sacar espíritus malos de un hombre. Pero, ¿qué significa exorcismo? Vamos a ver que exorcismo es un acto realizado por personas que pretendían echar los malos espíritus y alejar su perniciosa influencia con ayuda de ciertas fórmulas verbales o conjuros. Y eso, yo he visto películas, bueno, no es que las he visto mencionar porque yo no veo ese tipo de películas, pero había una película que se llamó El Exorcista. Y para los que la vieron, vimos algunas de las escenas, estaban hablando de una niña que estaba poseída y llevaban sacerdotes, llevaban toda clase de personas para tratar de sacar los demonios de ella, y lamentablemente en la mayoría de los casos no funcionó. Así que estamos hablando de que Pablo ahora se está encontrando con personas que hacían esto. Y Pablo encontró en Efeso a unos judíos ambulantes que pretendían exorcizar a los poseídos, pero no eran más que impostores. Interesante. Sin embargo, hay creyentes en Cristo que sí tienen un don especial y pueden en determinado momento realizar un acto de exorcismo a través de la oración. Y eso Jesús lo dijo claramente. Este género no sale sino con oración y ayuno. Así que Dios ha provisto dones a creyentes en Cristo que sí, a través del ayuno y la oración, pueden sacar demonios de las personas. Y esto lo dijo Jesús en Mateo 17, 21. Así que teniendo claro este asunto de estos exorcistas, ahora tenemos los versículos 15 y 16 que nos dice que el espíritu malo respondió. ¡Ay, Señor! Y aquí vemos, o tal vez fue en verdad un jefe sacerdotal cuyos 7 hijos se habían extraviado siguiendo el exorcismo. 7 hijos de sacerdotes, de sacerdotes. Pero bueno, nos dice que el espíritu malo les dijo a estos jovencitos, a estos señores, no eran tan jóvenes nada, estos señores: a Jesús conozco, ¿ok? Y conocer implica que tenía algún tipo de interacción y experiencia. Y también le dice el espíritu malo a estos sacerdotes: también sabemos quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? ¿Quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. En vez de ser exorcizado, el hombre poseído por el demonio adquirió una fuerza sobrenatural y saltó sobre estos 7 hijos de sacerdote, y los 7 hijos huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Los demonios algunas veces pueden hacer que aquellos a quienes tienen poseídos adquieran poderes físicos poco comunes. Yo te digo una cosa, por lo que hemos visto en nuestra vida, por la experiencia que tuvimos antes de conocer a Jesús, en donde fuimos desde muy niños expuestos al poder de las tinieblas, yendo a mediums para que nos predijeran el futuro,
Les puedo decir que Satanás tiene poder, de que la tiene. Y nosotros veíamos ese poder en la casa, cosas que caían, cosas que movían, voces, porque nosotros habíamos entrado en relación con los espíritus de las tinieblas. Hasta que la misma señora que visitábamos para que nos predijera el futuro, leyéndonos las palmas de las manos, le dijo a mi madre: ¿por qué vienes a mí cuando el espíritu que está en ti es más poderoso que el espíritu que está en mí? Mi madre se había alejado del Señor, pero el Espíritu de Dios no la había abandonado. Y el espíritu de las tinieblas que obraba en esta señora identificó que mi madre estaba acompañada por el Espíritu Santo y le recriminó el hecho de que ella viniera a ver a un espíritu malo para saber el futuro, cuando el espíritu que estaba en ella podía hacer eso y mucho más. Y fue la última vez que mi madre visitó a esa señora. Y lo recuerdo como que si fuera ayer. Yo tenía como unos 12, 13 años cuando eso pasó. Yo estuve allí cuando ella lo dijo. Pero a todo esto mi madre, yo creo que el Espíritu Santo le estaba hablando y la estaba preparando, cosa de que unos años después, a los 16 años, cuando llego a conocer a mi amante Salvador Cristo Jesús, le presento a mi madre, a mi amante Salvador, y ella me dice: sí, yo lo conocí cuando tenía tu edad, pero me alejé. Cuando ella me dijo eso, yo sentí como que una daga me había dado en el corazón. Pero a partir de ese momento, mi madre tomó la decisión de regresar a Cristo. Yo le doy gracias a Dios por el poder del Espíritu Santo. Que aun cuando nosotros nos alejamos de Dios, el Espíritu Santo sigue insistiendo, sigue haciendo el llamado. Y si nosotros no nos resistimos al llamado de nuestro amante Salvador, el poder que actúa en él tomará el control de nuestras vidas y nos dará la victoria sobre el poder de las tinieblas. Yo le doy gracias a Dios porque Jesús está por encima de todo poder, inclusive del poder de las tinieblas. Mi madre murió en la fe, regresó a Cristo con todo su corazón. Y recuerdo los momentos que estudiábamos la palabra de Dios y nos regocijábamos en ver cómo el poder de Cristo transformaba nuestras vidas. Fueron momentos deliciosos, momentos que nunca voy a olvidar. Y de que la extraño los estudios que teníamos cada mañana cuando la iba a visitar a Estados Unidos. Pasábamos un mes de deleite estudiando la palabra de Dios juntas y regocijándonos en el Señor. Y tú también puedes hacer lo mismo. Puedes estudiar la palabra de Dios y darte cuenta por ti mismo y por ti misma que Dios tiene poder para transformar vidas que en un tiempo estuvieron bajo el poder de las tinieblas. Vidas que en un tiempo fueron desobedientes a la palabra de Dios, pero que ahora, a través del poder de nuestro Padre Celestial, esa influencia de los poderes de las tinieblas se rompe y el Señor puede darnos la victoria y romper el poder de las tinieblas sobre nosotros. Él se sobrepone a ese poder y nos da la victoria y nos libra del poder de las tinieblas. Somos vidas transformadas, somos ejemplo de que el poder de Cristo puede más que el poder de las tinieblas.
Y sigue el relato, que este hecho de que el poder de las tinieblas se sobrepuso a aquellos que querían utilizar el nombre de Jesús, pero que no tenían el poder. Pero Pablo, a través del poder de Cristo, estaba demostrando que él sí tenía poder y que el poder de él era mayor que el poder que actuaba sobre ellos. Así que fue notorio el poder de Pablo y lo que pasó con estos sacerdotes. Así que judíos como griegos tuvieron temor y el nombre del Señor Jesús era magnificado. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Qué interesante. Muchos cristianos que habían estado involucrados en la hechicería y el espiritismo ahora venían confesando y dando cuenta del poder de Dios para liberarlos del poder de las tinieblas. Así que asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros que tenían y las quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Estas 50,000 piezas de plata eran bastante dinero, era un día. O sea, aquí representaban 50,000 días de trabajo de ellos. Eso no se fuma en pipa. Pero ellos querían deshacerse de todo lo que les podía recordar cuando estaban bajo el poder de las tinieblas. Y no se lo iban a regalar a nadie porque no querían que esos libros, esos manuales, cayeran en manos de otras personas para que ellos pudieran seguir atados al poder de las tinieblas. Así que decidieron quemarlos. Y aún en los anales bíblicos de la época, Éfeso tenía fama de ser el centro de prácticas de magia. Usted busca en los libros de historia y va a encontrar el registro de que era un centro para esto. Así que la característica primordial de la práctica de la magia en todo el mundo helénico, todo el mundo griego, era el reconocimiento de un mundo espiritual que ejercía influencia sobre prácticamente todos los aspectos de la vida de ellos. El objetivo del mago era discernir entre los espíritus útiles y los dañinos y aprender las distintas operaciones sobre las fuerzas y las autoridades relativas de los espíritus. Así que con esta información, ¿qué hacía el mago? Armaba métodos con fórmulas habladas o escritas, amuletos y demás, para manipular, según ellos, los espíritus en beneficio de la persona. Aló, ¿ustedes creen que Satanás puede ser manipulado? Come on, no hay nada que ver, no se puede. Con la fórmula adecuada, ellos pretendían curar una enfermedad inducida por el espíritu o también podían ganar una carrera de carros por el mismo espíritu maligno. Satanás los tenía bien engañados, pensando que ellos podían manipularlo a él cuando era él el que los estaba manipulando a ellos. Y esto lo escribió el señor Clinton Arnold en el libro Power and Magic, The Concept of Power in Ephesians, que traducido es Poder y Magia, el concepto de poder en Efesios, en la página 18. Qué interesante eso. Así que el interés por mencionar deidades y poderes en hechizos era una característica de la vida religiosa de Éfeso e incluso de algunos en la actualidad. ¿Cuántos de nosotros no hemos sabido y hemos visto en televisión cómo hay personas que se han entregado al exorcismo? Matan gallinas, toman la sangre de esas gallinas y hacen sus conjuros. Inclusive el pastor Bullón una vez narró que le pusieron un sapo muerto en la entrada de la puerta de un hotel y nadie se atrevía a quitarlo porque decían que eso era mala suerte y ellos no querían nada que ver con eso. Hoy en día todavía, inclusive conocimos a una señora que era sacerdotisa
en el templo de Satanás. Yo no sabía que aquí en Panamá había un templo en donde se adora a Satanás y ella era sacerdotisa y para colmo de rayos fue la jefa de mi madre por muchos años en la biblioteca donde laboraba. Yo me quedé en serio, ¿cómo es esto? Pero sucedió y se llevaban muy bien, siempre y cuando no tocaran religión, no había ningún problema. Pero es interesante ver que hoy, todavía en pleno siglo XXI, todavía tenemos esto. Así que Pablo desea aclarar la relación entre Cristo y todo poder, diciendo Jesús es exaltado sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, aún hoy en el siglo XXI. Así que solo para asegurarse de que su audiencia entendiera que no hay poder fuera de la soberanía de Jesús, agrega una alusión a la práctica de reunir los nombres de las deidades en hechizos. ¿Sí? Porque la gente decía en el nombre de. Así que él te está diciendo, sabes, en el nombre de Jesús, Jesús está sobre todo nombre que se nombra. Y a pesar de la dimensión espacial a la temporal, Pablo enfatiza la cronología ilimitada del reinado exaltado de Jesús. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el gobierno de Jesús está por encima de todos los poderes, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y yo le doy gracias a Dios de que el poder de Jesús no se limita a tiempo, no es temporal, es eterno y sobrepasa o se sobrepone a nuestro siglo, es por toda la eternidad. Así que concluimos este tema acerca del poder de Jesús aún sobre los poderes de las tinieblas con esta cita de la hermana White que aparece en Hechos de los Apóstoles, páginas 178 y 179, que dice lo siguiente. Los primeros cristianos estaban llamados a menudo a hacer frente cara a cara a las potestades de las tinieblas. Y saben, a nosotros nos tocó ver en en un seminario evangelístico que se desarrolló en Atlapa hace muchos años, que estaban tratando de bautizar a una joven y cuando el bautismo se hace por sumergiendo en el agua y volviendo a salir, y cuando la pusieron en el agua, no pudieron sacarla, estaban luchando y realmente fue a través de la oración que lograron sacarla porque se iba a ahogar. Y cuando la llevaron y la acostaron en una camilla que tenían una mesa de metal que había atrás en la clapa, recuerdo al pastor Urias Villarreal que nos dijo a todos los que estábamos allí, yo creo que era parte de los sugieres, y nos dijo a todos, aquellos que no están seguros de su relación con Cristo, aquellos que no tienen la seguridad de que pueden estar aquí para enfrentar el poder de las tinieblas, les recomiendo que se vayan. Como yo había tenido contacto con los poderes de las tinieblas antes de conocer a Jesús, yo me dije, es sabio que yo me retire. Y en lo que yo me estaba retirando, recuerdo haber mirado para atrás. Hice lo que tal vez no debía haber hecho, pero lo hice. Y cuando miré, la joven que habían acostado en esa mesa de metal estaba elevada en el aire, estaba en su posición acostada, pero estaba en el aire sin sostén de nada y estaba emitiendo una carcajada que daba pavor. Esa joven estaba poseída por un demonio. Y gracias al poder de Dios y a la oración de aquellos que se habían consagrado por completo al poder de Dios, se logró sacar a ese demonio de esa joven.
Pero es importante que tú y yo sepamos que el poder de las tinieblas no se limita al tiempo bíblico. Hoy en día hay personas, inclusive salió en las noticias recién, de unos jóvenes que estaban jugando esa tabla de la Ouija, o como quiera que se llame, y fueron poseídos por el demonio. Y se tuvo que llamar personas que estaban consagradas a Dios para ayudar a esos jóvenes a que el demonio les saliera. Y eso fue hace recién, unos cuantos días atrás, que vi esa noticia. Los primeros cristianos estaban llamados a hacer frente a las potestades de las tinieblas. Y nosotros hoy tenemos el poder de Jesús también para enfrentar cara a cara el poder de las tinieblas. Por medio de la sofistería y persecución del enemigo, se esfuerza para apartarnos de la verdadera fe. Ahora, cuando el fin de las cosas terrenales se acerca rápidamente, Satanás realiza desesperados esfuerzos para entrampar al mundo. Inventa muchos planes para ocupar las mentes y apartar la atención de las verdades esenciales para la salvación. En todas las ciudades, en todas las ciudades sus agentes están organizando empeñosamente en partidos a aquellos que se oponen a la ley de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos que los poderes de las tinieblas están en aquellos que desobedecen a Dios? Bueno, aquellos que desobedecen a Dios, el enemigo de nuestras almas los está uniendo en grupos, en partidos, para que se opongan a la ley de Dios. El gran engañador está tratando de introducir elementos de confusión y rebelión, y los hombres se están enardeciendo con un celo que no está de acuerdo con su conocimiento. Y terminamos diciendo, la maldad está llegando a un grado jamás antes alcanzado. No obstante, muchos ministros del Evangelio que se supone que deben estar alertándonos al peligro, están diciendo paz y seguridad. Pero los fieles mensajeros de Dios han de seguir rápidamente adelante con su obra. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Sí, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche para aquellos que están diciendo paz y seguridad, que están haciendo que aquellos que deben escuchar la palabra de Dios y la advertencia de Dios de los tiempos en que estamos viviendo, están diciendo, ay, no se preocupen, todo está en orden, todo sigue como siempre, normal, cuando debiéramos estar preparándonos para lo que va a venir en el futuro. Así que aquellos que son fieles mensajeros de Dios deben obrar rápidamente con su obra. Deben vestirse con la armadura celestial. Esa armadura, el apóstol Pablo la describe en Efesios, si la memoria no me falla, capítulo 6. ¿Sí? Capítulo 6, versículos 10 al 20. Lea de en qué consiste la armadura, porque esa armadura la debemos tener puesta si es que vamos a hacer frente a los poderes de las tinieblas. Vestidos con la armadura celestial, hemos de avanzar intrépida y victoriosamente sin cejar en nuestra lucha, hasta que toda alma que se halle a nuestro alcance haya recibido el mensaje de la verdad para este tiempo. Nos toca a nosotros, aquellos que estamos estudiando la palabra de Dios y viendo cómo se desarrollan los eventos en nuestro mundo, alertar de que es necesario que nos preparemos, que estudiemos la palabra de Dios, que estemos en conexión viva con nuestro Padre Celestial, con nuestro amante Salvador, con el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, que podamos ponernos la armadura de Dios para que podamos hacer frente a los dardos del enemigo, como dice el versículo 13 de capítulo, el versículo 16 del capítulo 6 de Efesios, que nos dice sobre todo
Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nos está disparando y muchos están cayendo porque no tienen puesta la armadura celestial con la cual podamos protegernos y salir victoriosos. Así que hoy yo te invito a que puedas experimentar el poder de Dios transformador en nuestras vidas. Un poder que no solamente nos transforma cuando cedemos el control de nuestras vidas al Espíritu Santo, sino que también es un poder que está por encima de todos los poderes de las tinieblas y que nos han de dar la victoria y que no debemos temerle al poder de las tinieblas, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en los hijos de desobediencia. Así que hoy yo te invito a que te armes, te pongas la armadura y que puedas salir victorioso de toda trampa que el enemigo quiere poner para entramparnos. Si es tu deseo ponerte la armadura y salir victorioso, te invito a orar. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias, porque ese poder se demuestra en cada uno de aquellos que aceptan permitir que tú vivas en nosotros. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, que ya no viva el yo, sino que viva Cristo en nosotros. Y cuando Cristo vive en nosotros, el poder del Espíritu Santo, poder que recibió del Padre y del Hijo, estará en nosotros para darnos la victoria sobre todo pecado, sobre toda maldad y sobre los poderes de las tinieblas. Gracias, Señor, por tu poder. Y que ese poder se vea manifestado en nuestras vidas hoy, a lo largo del día, cuando enfrentemos las diferentes pruebas que tú vas a permitir que pasemos para que veamos qué tan fuerte o qué tan débiles estamos o que también hemos aprendido la lección, podamos salir victoriosos, alabando y glorificando a Dios por haber salido victoriosos de las pruebas y por haber vencido al poder de las tinieblas en nuestras vidas. Que hoy sea un día de victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día, bendecido día y victorioso día en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Le damos gracias a Dios y también a Rosita. Un saludo también para la hermana Magali, que hoy está en modo avión. El único comentario que voy a agregar acá es que la cita que encontramos en Hechos de los Apóstoles, el libro Hechos de los Apóstoles de Elena G. White, la página 178 y 179, va en armonía con la pregunta que hicimos en la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. ¿Cuál fue la pregunta que hicimos en la lección de escuela sabática para nuevos creyentes? Voy a repetirla. La pregunta que hicimos acá fue: la Biblia ha sido traducida a más idiomas que cualquier otro libro. Completa ha sido traducida a 450 idiomas y en forma parcial en más de 2.500 idiomas. Sin embargo, escuche bien, quizás sea la época cuando el ciudadano promedio menos conoce la palabra de Dios. ¿Por qué? Ahí está la razón. Ahí está la razón. La maldad está llegando a un grado jamás antes alcanzado. No obstante, muchos ministros del evangelio claman paz y seguridad, pero los fieles mensajeros de Dios han de seguir rápidamente adelante con su obra. Vestidos con la armadura celestial, han de avanzar intrépida y victoriosamente, sin cejar en la lucha hasta que toda alma que se halle a su alcance haya recibido el mensaje de verdad para este tiempo. Jesús dijo en Juan 5,
versículo Juan 5, versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis en a quien él envió. Ese es el problema. Tenemos la Biblia en la casa. Es el libro más vendido, pero solo está allí en la casa. Puede incluso que caminemos con ella en la mano, pero no hemos creído en Jesús. Por eso la maldad se ha multiplicado, alcanzando niveles jamás vistos. Y es hoy más que nunca cuando se necesita que los verdaderos adoradores vivan, proclamen en espíritu y en verdad. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como el ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Con este comentario queremos cerrar nuestra programación del día de hoy, no sin antes recordarle nuestro lema, ya que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña siempre gozosos, conectados a Jesús, a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Rumbo al cielo, ¿verdad que sí? Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en esta mañana con la compañía de nuestra hermana Magali Martínez, nuestros amigos de la plataforma juvenil, nuestros amigos en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Twitch, ¿se me olvida una? Sí, Instagram. Les decimos gracias. Gracias por haber estado con nosotros. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISO les recuerda que somos mucho más que cursos y seminarios privados. Bendiciones. Estuvo con ustedes sus hermanos en Cristo, Rosita y José Moreno. El Señor les bendiga. Gracias a la hermana Magali Martínez que está con nosotros en modo avión. Les deseamos que pasen un feliz día. Bendiciones.